Tarot y Kabbalah, los Sefirot, Chokmah. Salimos buenos días. ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Excelente. Antes de comenzar, quiero hablar de dos cositas. Todo está asociado con la vida y todo está asociado con nosotros. Hasta lo más malo. Hasta lo más malo. De hecho, todo lo que sucede en nuestra vida, el lugar donde vivimos, el cuerpo que tengo, la situación económica, la situación política y social, todo viene de mi estado interior. Si estuvieras en Suecia y en Suiza y en esos países del norte de Europa, el Estado te resuelve todo. Sos drogadicto, te mantiene. Vas a la cárcel y es como entrar aquí al Dan Carton. Mejor que el Dan Carton, porque vi un documental y se mantienen vacíos. Y la gente se suicida. Porque eso no fue lo que vinimos a hacer el humano a este planeta. No vinimos a que nos resuelvan todo. Si te resuelven todo, te pierdes. El caso de un hijo de un rico, el caso de estos países donde los altos de suicidio los niveles de suicidio son los más altos. Hay que entender la dinámica de la creación. Todo. Por eso estar en Colombia, en Suramérica y de Suramérica a Colombia, y de pronto de Colombia a Medellín, es de las cosas más privilegiadas del mundo. Tan es así que muchos europeos están viniendo a vivir aquí. Eso tiene su cuenta. Pero hay que saber entender, porque es que sobrevivir en Medellín es muy difícil. Mientras parpadeas le sacan la leche a un café con leche. Por no exagerar. Sí, por no exagerar. Te saludan y ya te están metiendo la mano al bolsillo y no te has dado cuenta. ¿Qué dirás si te abrazan? Te comen y no te das cuenta. Sí, entonces es importante que tengamos. ¿A dónde voy? A que todo, el despertar de la conciencia no es solo espiritual, o si es espiritual, lo que pasa es que antiguamente hasta la edad de Piscis entendíamos que espiritual era rezar y todo lo trascendental. Ya sabemos que hasta lo más malo es espiritual, en niveles bajos. Siempre es la espiritualidad, la vida expresándose. ¿Sí? Mañana hay elecciones. Hoy hay ley seca. Aunque eso lo oye la gente y lo ha oído millones de veces, nunca ha hecho un estado de conciencia. Pocos hacen eso. Por ejemplo, la ley seca, saben que no tomar licor, pero lo que no saben es que es seca porque no tiene agua. ¿O no? Y el agua es la emoción, el gran regalo y patrimonio humano. Lo que nos diferencia, una de las cosas que nos diferencia a los animales es la emoción. La emoción lleva al pensamiento. Y algunos perritos sienten en emoción, todavía no sienten sentimiento. El sentimiento es la mezcla entre el pensamiento y la emoción, cosas que no tenemos claro. Aquí ya la deben de tener clara. El perrito está en la emoción, le falta cerebro, pensamiento para poder crear sentimiento. Sí. La emoción está asociada al agua. Emoción y sentimiento son agua. Y eres más del 70% agua. Cuando tu agua se reduce al 50%, mueres.
Y la persona al envejecer se va arrugando es porque el agua se va secando. Mire el verano cómo se vuelve la tierra, se va agrietando, como se agrieta tu rostro. Debemos trabajar el agua. La magia del agua es por ahí. Estoy hablando de esto porque hoy hay ley seca. Bendito sea la ley seca porque la cerveza sabe mejor. Porque está prohibida. Son claves para envejecer lento. Hay artes para producir agua, stretching, meditación y todo lo que tiene que ver con los trabajos respiratorios como pranayama, chikun, tai chi. Le vuelve el agua al cuerpo. Envejeces lento. Pero no solo el agua de afuera, hay que gestionar las emociones. El humano enferma por las emociones no gestionadas. Quería mostrar, ¿por qué asocian el licor con la ley seca? Porque el licor, como bajó en su enseñanza principal, bajó como una herramienta para aprender a sacar las emociones atrancadas. Pero hablo del licor que tenía conexión, aquel que solo llegaba al 6, máximo al 7% de alcohol. Lo más cercano que nos dejaron ahora, cerveza y vino. Que nunca te va a emborrachar. El que no está acostumbrado y se toma 2 cervecitas como las damas así que dicen, ay, estoy borracha, eso no es borrachera. Sí, eso cuando estás así, eso es el elemento para que la mente se embobe. Y la idea era pasar a un trabajo con la conciencia. Pero como nos quitaron en la parte espiritual, nos dejaron solo lo físico, entonces simplemente, ¿qué hacen? El negocio con eso y con ese licor no te van a emborrachar. Usted queda así como abobado, como que, porque la mente, lo que se busca es nublar la mente, pero que la conciencia esté activa. Guillermo, el peyote, el yagé, el San Pedrito, son un regalo también. Son plantas sagradas y son regalos, son parte de un camino, ojo, parte de un camino iniciático, un mapa para los indios. Indios, con Dios, dentro de Dios. Y la primera parte es que para que se volviera hombre al niño, lo vienen desde en la selva, respetando la naturaleza, respetando un camino, todo un camino. Quiero hacer énfasis en eso porque es que aquí cogieron solo lo de siempre, cogemos el pedacito que me gusta y desecho lo demás. Cuando el niño iba a pasar a hombre, lo llevaban para la selva y lo dejaban con los ojos vendados. Él no sabía, él creía que estaba solo, pero el papá estaba al lado. Solo así se convertía en hombre. Después tenía que hacer el entierro del guerrero, morir, donde se enterraba en una cueva o era enterrado, sí, y un montón de cosas. Y la parte última era las plantas sagradas, el temazcal y todo esto. ¿Pero qué han hecho? Negocio de eso. Eso era para que ya la parte última, para la búsqueda de visión. Cuando venías en un proceso desde niños. ¿Y qué han hecho aquí? Que los viciosos, los que más les gusta la traba, vivir trabados, eso no es malo. Es el alma pidiendo no estar en este mierdero que se llama materia. Me perdonan el lenguaje, pero así es. Hay una necesidad profunda. El alma quedó aprisionada en el cuerpo. La borrachera, la embriaguez, la traba, todo eso era forma de salir de esta realidad a la realidad alterna espiritual. Sí, eso era un camino, tanto con el licor, en las danzas sagradas y los templos y los grandes templos de misterios, como en las tradiciones indígenas. ¿Pero qué cogieron? Solo esa partecita. Buscar isque visión y lo único que se van es a ver chispitas. Sí.
porque están haciendo solo una partecita. Y he notado que los que más les gusta eran los que eran viciosos o todavía les gusta la marihuana, el cigarrillo, entonces con el tabaco y todas estas otras plantas, entonces están con el mismo vicio, sí, pero como ya es espiritual. Me tocó conocer amigos que los veía en temazcales porque yo pasé mi época por ese camino. Y apenas me veían a mí, escondían la marihuana, pero el olor los delataba. A este lado la marihuana y a este lado el tabaquito. Y no faltó el que me decía, no, es que este es un viaje trascendental. Sí, y se cree en el cuento. Lo mismo pasa con las otras plantas sagradas. La coca, el peyote, el mambe, todo lo que tiene que ver con eso. No es malo, es parte de un camino. Al que está haciendo ese camino, le pregunto al que va a eso, ¿está haciendo el camino? ¿Ya es capaz de caminar en la selva sin dejar huella? Que no nos digamos mentiras. Parte de lo que aprendí a hacer el indio era que vivía en un estado de conciencia tal que no dejaba huella al caminar. Y cuando entraba a un espacio lo dejaba mejor que como entraba. ¿Sí estamos haciendo ese camino? No nos digamos mentiras. Que hay personas que están tan locas y tan enfermas, sí, que yo mismo los he mandado para eso. No están haciendo el camino, pero están enfermos. ¿Sí me entiende? No caben aquí, la depresión, bueno, un montón de cosas. Entonces ya, ¿qué hace uno? Hombre, como está enfermo, tome esa medicina a ver si de pronto algo les sirve. Y a algunos les ha servido, porque están enfermos. Pero usted está enfermo, bueno, sí, todos tenemos cierto enfermo, pero no lo que llamamos enfermo. Y se van a tomar medicina. ¿Sí ve? No, ese es el camino para nosotros. Aquí tuve muchachos, les encarretó eso. También les conocía su historia de drogadicción y todo este tipo de cosas. Apenas cogieron el camino, se dejaron crecer el pelo, se dejaron dorar por el sol, se pusieron un chumbe y a los días es que dando yaje a la gente. Sí, con lo delicado que es eso. A muchos no los mata, pero los deja entre este mundo y el otro. Y eso es puro tratamiento psiquiátrico. No se lo achacan a eso, pero el resultado de eso. Entonces con eso hay que andarse con cuidado, como con toda medicina. Sí. Ya por la pregunta, sigo con lo que iba, que estaba hablando, porque hoy hay ley seca y a mí no me gusta dejar pasar nada de lo que está pasando, porque pues yo sí tengo esa urgencia interior de ir mirando todo el camino por donde viajo. Entonces el licor, la ley seca, quería mostrar la relación que hay entre la ley seca y el agua y los procesos espirituales. Sí, que ya le quitaron todo el misterio y lo sagrado a todo, a la sexualidad, al licor, todo este tipo de cosas. Entonces quedó el bagazo. Y en vez de conectarnos con un nivel superior, nos conectas con un nivel inferior. Pero quería pues que viéramos la relación de ley seca, que es carencia de agua, La ley mojada. al licor. ¿Sí? Lo otro de las votaciones, solo quería pues, aprovechando eso, era que quería decir de que debemos tomar conciencia. Conciencia, hablé de que Colombia era de los países mejores y empecé con eso, ¿correcto? Lo que pasa en Colombia es culpa de nosotros, no de los políticos. Esa es la conciencia que debemos tomar. No solo de hacer el voto, ojo, no solo de hacer el voto, porque somos tan irresponsables que el único elemento que tenemos, que es el voto para manifestar, por pereza, por ignorancia, no lo hacemos. O por dejarse influenciar por las redes. O por dejarse influenciar de muchos. Primero era la religión, bueno, sí. Los vivos son los que aprovechan la ignorancia y todo este tipo.
Debemos tomar conciencia, el dinero que pasa por tu bolsillo, las relaciones de tu vida, el lugar donde vive, todo es responsabilidad tuya, no culpa, responsabilidad. Debes aprender a empezar a responder. Y la invitación mía, que mi tarea es ayudar a abrir ojos, sí, es no solo haga el voto por lo que le han dicho, empiece a hacer un acto un cambio de conciencia. Alguien me decía, no, es que yo voy a votar, pero ¿para qué hagan lo mismo? Ese voto está perdido. Vamos a empezar a hacer un cambio de conciencia, partiendo de que afuera es un reflejo. Colombia va a hacer su cambio, Colombia es espiritual. Aquí se ha centrado la fuerza oscura, porque ¿sabes dónde se centra la fuerza oscura? Donde está la posibilidad del cambio. Sí. ¿A quién se le tira piedra? A los árboles que dan frutos. A un árbol que no da frutos nadie, no lo voltea a mirar nadie. Lo mismo pasa. Es empezar a hacer un cambio de conciencia. O sea, empieza a ver, a imaginar, a sentir. Ese es tu conciencia, tu nivel. Sí, que ya están llegando las personas adecuadas espiritualmente para gobernar un país y un planeta. Esa es la idea. Y ese mismo cambio, Venezuela, lo que pasa en Venezuela es parte de nosotros. Está en nuestra realidad porque nosotros lo estamos creando y nos está afectando. Ya nos invadieron los venezolanos. No hay fronteras, todos somos seres humanos. Eso solo existe aquí. Pero es crear unos estados de conciencia diferentes. Todo parte de tu interior, es lo que les quiero decir. Cambiemos en el interior y cambiamos al mundo. Sí. Podemos vivir y convertir a Colombia en una Suecia, en una Suiza, pero con la magia de Colombia. ¿Lo captan? No, con la magia de Colombia, la libertad, el propósito, la vida. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que cambiar la forma de hablar, la forma de pensar y la forma de sentir en torno a esos asuntos. Como todo nos afecta, por eso hablamos de estas cosas en este camino como espiritual. Bueno, eso eran las dos cositas que querías hablarle sobre la ley seca, el licor, que va asociado a la ley seca, y el voto. Estamos en un curso de tarot y cábala. 2 ciencias nos robaron, las persiguieron hasta casi extinguirlas. Las ciencias que conectaban con el alma. Cada ciencia tiene su arte. Pásame esto que me tengo para por eso. Una es la cábala, que entrega toda la filosofía y el contexto del conocimiento, de la creación, la existencia y todo el cuento. Y la otra es la alquimia, que enseña la forma de hacer el proceso de transformación. Vamos de animal a Dios, del plomo al oro. Esa es la transmutación. Una de las facetas, la cábala la estoy dando yo aquí ya, en esta escuela. Sin que nos lo propongamos, el universo nos va poniendo las cosas y las cosas van surgiendo. Y sin proponérnoslos tampoco, Jaime, el otro instructor que hay aquí, o otro de los instructores, porque hay varios, sí, está trabajando una de las facetas de la alquimia, porque el tantra es solo una de las pequeñas facetas de la alquimia. Transformar lo denso en sutil, lo oscuro en luz, el plomo en oro, que no es solo el animal sexual, que es donde se han enfocado algunos. La transmutación también es del corazón y la transmutación también es de la mente. De hecho, pienso yo, debe empezar por la mente. Por eso se dictó un curso sobre psicología revolucionaria. Primero, o sea, para que vamos entendiendo eso. Entonces, son 2 ciencias y artes
que están en vía de extinción. Mucha gente habló de esto, pero si usted leía los libros o asistía a los cursos, sí, con mucho conocimiento, pero casi nada concreto. Aquí tratamos de ver esto en la práctica, en la vida, ¿correcto? En el curso de Cábala que estamos dictando, entonces ya hablamos del absoluto, ya hablamos del árbol sefirótico o el árbol de la vida en todo su contexto, y ya estamos hablando de cada una de sus partes, los sefirot. Vimos a Keter, el primer sefirot, y vamos a ver Chokmah. ¿Y qué dijeron de qué? Todo está grabadito. Si quieren ir a clase. Todo está grabadito, Marta Inés. Un resumen de un minutico de cada cosa. Sí. De un minuto. Se le tiene. ¿Qué es el Malkut del absoluto? ¿Qué es la primera manifestación de lo inmanifestado? ¿Qué es la corona de la vida? Que representa al Padre. Pero pienso que esa descripción queda coja, porque siempre que pensamos Padre pensamos en masculino y no es real. ¿Sí? Hablamos del andrógino para poder entender ese concepto. Mostramos una foto del andrógino, lo pueden consultar por internet, que es una imagen arquetípica donde es la parte derecha masculina y la parte izquierda femenina, tiene un par de alas, es un hombre y una mujer integrados en el mismo, y eso eres tú, porque es un arquetipo de ti. Nuestro lado derecho es masculino, eléctrico, activo, dinámico a nivel de fuerzas, y el lado izquierdo es femenino, pasivo, sí, es tierno, delicado. Una combinación entre fuerza y poder y amor y misericordia. Eso somos. Por eso se puede hacer la alquimia interior. Y también creo que les recomendé el manuscrito de María Magdalena por internet, donde hablan, que ya se ha trabajado pues en las tradiciones esotéricas y en el hinduismo y en la gnosis y todo se ha trabajado, como el manejo de los 2 elixires que tienes tú. Por eso el camino de la alquimia se puede hacer individual, que lo entregaron en el antiguo Egipto como las alquimias de Aurus, sí, o el trabajo en pareja, que ya se entregó como el manuscrito, como los misterios de Isis. Más o menos ese es un pequeño resumen del asunto, pero igual la grabación está completa para cuando la quieran. Guillermo, porque en Europa en algunas partes tienen un concepto tan distinto de María Magdalena. ¿El de puta? No, ¿O el de qué? todo lo contrario. Uno de los templos más lindos de París es el de María Magdalena. Lo que pasa, no sé, pues estos países, una parte de los dominios que hicieron sobre nosotros y la esclavitud a través de la religión. Detrásito de los conquistadores, ¿quiénes venían? Los sacerdotes. Pero ¿cuál era la tarea de los sacerdotes? No tenerlos que matar. O sea, la espada era para el que no quería. La idea era cogerlos y idiotizarles la cabeza. Y una de las herramientas era la iglesia. Y en eso nos han dominado y esclavizado. Hablo de estos países de acá. Algo quedó en los templos. Por eso todo fue el conocimiento escrito en piedra. Hay templos hindúes, casi no nos hablan mucho de eso porque los medios de comunicación, hasta History, que es de los disques científicos y todo, lo hacen por allá muy de vez en cuando, por allá se les chispotea en un programa como Alienígenas Ancestrales o cualquier programita de estos. Sí, hay templos en India donde podríamos decir que es pura pornografía. En piedra, parejas copulando con el pene erecto,
un hombre con 2 mujeres ahí, todo un montón de cosas que podríamos decir pornografía de lo que nos vendieron a nosotros. Sí, cuando realmente son los grandes secretos de la alquimia. María Magdalena fue la iniciada más grande que tuvo el Cristo. De hecho, fue la que lo ayudó a iniciarse. Él iba a recargar baterías, aún después de la muerte, que ya había resucitado. Se habla un poquito de eso en los misterios de María Magdalena. Sí. La iglesia, claro, todo lo que es, lo prostituye. Entonces, ¿qué le puso? Ella era parte de una formación egipcia que se llamaban los misterios de la serpiente. Y desde niña eran preparadas en los misterios alquímicos, puro conocimiento siriano. Entonces ellas se distinguían. Llegar allá no era fácil. Eso es más fácil conseguir una beca en Harvard, tener acceso a esa información. Eso no era para todo mundo. Y ella fue iniciada desde muy niña. Imagínense la casta que traía. Sí. Una época, eso se conocían como la prostitución sagrada, donde prostitución no tenía el contexto que tenemos hoy. Implicaba misterios secretos, sagrados de la sexualidad. Y ella fue iniciada desde muy jovencita en eso. Y se distinguían porque tenían un brazalete, era una serpiente. Pero eso las asociaban a prostitutas. Porque Roma prostituyó el sexo. Lo sagrado lo volvió vulgar. Sí, lo profanó. Entonces de ahí, y Roma sigue siendo el Vaticano. ¿O es mentiras? Apostólico y romano, yo no lo digo, lo dice el dicho. Sí. Entonces, y Roma es lo contrario del amor, la profanación del amor. Llámese Cristo que lo mató y lo sigue matando. Entonces, antiguamente hubo épocas donde hubo aún obispos, líderes religiosos, reyes, que estaban conectados y lograron hacer catedrales, templos, y eso quedó ahí. Sí, pero eso no lo muestran mucho. La imagen que todo el mundo tiene de María Magdalena es prostituta, pero la prostituta de la Veracruz, no la prostituta sagrada, ¿cierto? Esa es la imagen que nos han vendido. Sí, más o menos es el medio. La de Veracruz también es medio sagrada. Medio no, todo es sagrado. En la misma esquina están los cristos y las putas. Y eso tiene su arquetipo, por eso Medellín tiene todo su mensaje. Sí. Y se dice, ¿qué se dice de esa zona? ¿Qué olla? ¿Y acaso la olla no es el atanor donde sin olla usted no cocinaría en la cocina? Y la cocina es la alquimia. Cualquiera diría, ¿qué olla? Hay que bajar a la olla, meterse al fogón, eso quema. Eso tiene su cuento, lo que pasa es que somos muy miopes para los turistas dicen proveedoras de amor. Los guías de turismo. Bueno, excelente. Yo sí sé que son muy sanadoras. Son las mujeres más sanadoras. Trabajan la parte oscura del femenino. Por eso una muchachita, peladitas, 18, 20 años, una navaja aquí terciada. ¿Por qué? Porque llegan manes y las maltratan. Cogen lo más oscuro del hombre y a través del sexo, sí, descargan a tierra eso. Si no fuera por eso, había más violaciones, más asesinatos, más abusos de mujeres y todas las cosas. Las mujeres tienen esa tarea. Es la madre tierra, a través de ese tipo de mujeres, que el asunto es kármico, real. Pero eso mantiene un equilibrio con la parte oscura del hombre, que es lo más denso. Lo están captando. Que una mujer llega a eso por karma, y es más, hasta lo disfruta. Sí, no todas, otras tienen que trabajar para poder hacer esa tarea. Eso es kármico, pero esas mujeres están haciendo una de las tareas más importantes de la madre tierra. Con el periodo menstrual la mujer toda está cogiendo toda la basura que el hombre suelta. Sí, toda la basura, la mujer durante los 28 días, por donde pasa, se coge basura de gente en el metro, coge compañeros de trabajo, no necesitan ni tocarla, eso lo van soltando, pensamiento, emociones, todo eso. Por eso es que la mujer normalmente, muchas veces, se enferma antes del periodo menstrual. Estamos hablando de Biná, digo de Kabbalah, estamos hablando de Kabbalah, pero a eso lleva este curso siempre, sí, porque lo cubre todo. Aunque usted no quiera, la mujer no solo es para parir hijos, la la madre tierra necesita hacer. ¿Quién hace la limpieza en la casa? La mujer.
Y usted, aunque no quiera, con su periodo menstrual está haciendo eso. Usted por donde pasa está chupando. No es receptiva. Y está diseñado su mente, su cuerpo para hacer eso y no enfermarse. Pero como nos desconectamos tanto de la madre, por eso nos da tan duro. Entonces, 7 días sangrando, cólicos y un montón de cosas que pasan con eso. Entonces, el amor lo que hace es que durante los 28 días capta y coge. Y después, con la sangre, limpia. ¿Qué está haciendo? Como quien dice, los cólicos y las enfermedades culpables del hombre. La humanidad. La humanidad. No hablamos de culpables en este curso. La naturaleza sabe, Dios sabe que sin el poder destructor la vida no existe. Vaya, siémbrense una semilla y sin arar. Que el universo no soporta el desperdicio. El universo no soporta el desperdicio. Ve que algo ya no cumple, destruye para sembrar de nuevo. Un sol cumplió su propósito. Una supernova llegó a la destrucción, la volvió a añicos y se convirtió en la cuna de nuevos planetas, nuevas galaxias y nuevos universos. Necesita la fuerza destructora para poder sembrar la vida. El hombre es destructor, la mujer es creadora. El mismo principio, fuerza creadora, fuerza destructora. Quite la fuerza destructora de su sistema nervioso, el parasimpático. Sí. Para el simpático. ¿Qué es el parasimpático? Acelerar, destruir. Y usted moriría. No es que sea culpable el hombre. El hombre está haciendo lo que vino a hacer. Lo que pasa es que mientras más primario y reactivo, más animal lo hace. No debería ser así. Entonces no hay culpables. La mujer es creadora, el hombre es destructor. Ahora, dejen la carga moral. El universo, ¿cómo equilibra eso? En una vida te trae de hombre y en otra de mujer. Y entonces vas haciendo las tareitas que sí. Ya por karma te quedas varias repitiendo de hombre o varias repitiendo de mujer, pero es cuestión de karma. Pero en equilibrio la vida te trae una de hombre y otra de mujer, una de hombre y otra de mujer. Y vas a equilibrar. Si lo dejan en el medio heterotransatlántico ahí, ¿qué hay? ¿Qué hace uno? Ese no está ahí. Bueno, entonces estamos entendiendo el asunto. ¿Y por qué llegamos a todos esos temas? Carlos preguntó algo. Por María Magdalena. Por el alcohol. Alcohol, María Magdalena, y todo eso tiene que ver con, pues, como con todo esto, porque la iglesia pues ha manipulado y tergiversado todo eso. Trago y putas, esto está muy bueno. Te alejan de eso, que eso es la llave de los misterios. No lo mire desde ahí. Camino obligatorio de todo ser humano, el trabajo, emociones, alquimia y la transmutación sexual. O sea, ahí está la raíz del camino, ahí fue donde la iglesia le pegó. Y mire, Yo pregunto es porque el templo de María Magdalena en París, aparte de que es hermosísimo, parece el Partenón por fuera, va muchísima gente. Pues no va a curiosear, va gente a hacer una misa dedicada a María Magdalena. ¿cuál? ¿Cómo se llama? Por eso le digo, eso tiene que ver con la urgencia cada vez más de lo que el humano está necesitando. ¿Lo estamos entendiendo? Muy bien, continuemos con la cábala. Después de este corto saludo. Muy corto. Sí, pero mire que siempre ha pasado eso en este curso. Chokma es el segundo logos. Dijimos que el espíritu, somos un trío de materia, energía y conciencia. Trío de materia, energía y conciencia. Siendo la conciencia el espíritu. O sea, un trío de materia, alma y espíritu. El espíritu es muchas cosas. Se divide en lo que se llama el logos. El logos se asocia al verbo y al conocimiento. De hecho, la palabra final de todo conocimiento es sí, logos. Sí, que lo definieron como tratado y conocimiento y es mentira. Realmente es la esencia del espíritu. Es el verbo. Es lo que está allá, el espíritu de las cosas. Entonces, Chokma, el segundo logos.
Chogma es el segundo sefirot y es el segundo miembro del triángulo supremo. ¿Saben cuál es el triángulo supremo? Primera tribu. El primer triángulo. El Chogma de la Cábala hebraica es el Cristo cósmico de la tradición esotérica, de la cual la Iglesia Católica sacó al Cristo. Pero eso sería Crestos o Crestos. Es Crestos realmente, y con K y tilde en la E. Crestos. Pero traducido pues aquí al paisa, queda es el Vishnu de los indostanes. ¿Cuál era el Keter de los indostanes? Brahma. Brahma. De ahí sacaron una marca de zapatos muy fina. Mire cómo hace el humano. Es la segunda persona de la primera Trimurti. La primera Trimurti en el cristianismo se conoce como la Santísima Trinidad. La segunda persona. Con esto vamos a entender un montón de frases de la Biblia, o algunas frases de la Biblia que pues nunca nos hemos preocupado por entenderlas y mucho menos por practicarlas y vivirlas. Pero al entenderlas ya claramente podemos aprender a vivir un cristianismo más vivo. ¿Correcto? Siempre nos decían, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, y no piensen en eso porque se enloquece. Y realmente la gente se enloquecía porque no había ni cerebro ni conocimiento para entender eso. Cosa que ya desde el 90 para acá sí hay. Y más del 2012. Porque desde el 2012 hay nuevas herramientas y nuevos conocimientos que nos permiten ya cosas que no eran entendibles poderlas entender ya. Chogma, el segundo logos es el amor. Es el fuego que sostiene y subyace en el fondo de toda creación y de toda materia, sea orgánica o inorgánica. Y aquí hay un gran misterio. En el fondo de toda creación y de toda materia orgánica o inorgánica. O sea que está en el fondo de una piedra, de un cristal, de cualquier cosa. Mire, es el segundo logos. Siempre nos decían, y en la Biblia dice y nos lo recuerdan, sí, el Cristo es el Hijo único de Dios o unigénito. Nunca nos hemos puesto a pensar en eso. De hecho, él mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo se llega al Padre sino a través de mí. Tampoco lo entendían. Nos lo montaron en un cuento religioso, usted simplemente lo coja como un dogma y pague y sigue el camino, no más. Pero eso, aquí a través podemos entender eso. Si usted mira, de hecho ese es el primer sendero. Cuando estudiemos los senderos vamos a ver el primer sendero. El primer sendero es el que viene de Keter, que es el primer logos, que ya lo hemos visto, a Chogma. Usted ya esa impronta casi que ya la tenemos aquí, sí. Hijo único, no hay nada más que salga del Padre. Sí. También sale Binah, pero básicamente el Hijo. Quien hace a conocer al Padre es el Cristo, el Hijo. De hecho era lo que él decía. No decía Jesús eso. Yo vine a hacer conocer al Padre, porque nadie lo conoce. Está hablando de Cábala. Para él era más fácil decirle Abba, papá, que decirle Keter, sí. Los cabalistas lo entenderían, pero ¿qué ibas a preguntar? O sea que Chogma es quien hace conocer al Padre, quien hace conocer a Keter. Quien hace conocer a Keter es el Cristo, como Cristo, que no es Jesús, es una fuerza, correcto. Y cuando estudiamos, ¿se acuerda cuando estudiamos el rayo de la creación? Que primero está el absoluto, que es el protocosmos
de ahí sale el ayocosmos, deben tener el dibujito por ahí, sí, el ayocosmos. ¿Cuántas leyes rigen el absoluto? Una ley. ¿Cómo se llama esa ley? El amor. Cuando el amor se desdobla generando, cuando el protocosmos se chorrea a formar el ayocosmos, que son los universos, ¿cuántas leyes? 3 leyes. ¿Están juiciosos? Necesitamos la única ley que surge del absoluto es el amor. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Keter es la emanación de lo inmanifestado, ¿correcto? Llega como, él está ahí completo. Una sola ley, la primera ley. Imaginémoslo aquí como un cordón de muchos hilos. Vamos a hablar básicamente primero de 3, pero trae más. Sí. ¿Qué pasa aquí? Él baja del 1 al 2, que este es Chocomán. ¿Correcto? Sí. ¿Qué decíamos cuando vimos el rayo de la creación? Que el 1, que es el amor, se desdobla en 3. Esto es un valor agregado que les entrego. Sí. Energéticamente dicen que el amor es Dios. Dicen que el amor es todo. No dicen todo eso, pero es una energía. Esta fuerza, cuando bajó, ¿qué es la que hace? El único hijo de Keter es el amor. Llámelo Chokmah, llámelo, sí, el único hijo. Y el amor es el que da origen a todo. Energéticamente hablando, esta fuerza del amor, única ley que sale del absoluto, es un montón de cosas. Cuando crea el ayocosmos, que son todos los universos, ya lo rigen 3 leyes. Y esas 3 leyes son la fuerza de la vida, que se expresa a través de la luz, la fuerza pránica o la energía pránica, el prana, que se expresa a través del plasma, y la gravedad, que es una fuerza de atracción, ¿sí? Y se expresa a través del magnetismo. Estoy hablando de lo mismo, pero a través de energías. La fuerza de la vida, todo esto viene ¿de dónde? En el amor, pero eso viene muchas más cosas ahí. Yo podía bajar, y cómo va bajando el universo, y cómo estas 3 se convierten en 6 en la galaxia, y cómo las 6 se convierten en 12, sí, en el sistema solar. Energéticamente hablando, que fue lo que hablé en el curso pues, de instructores de yoga. Aquí solo quería manifestarles esto. La fuerza de la vida, una faceta del amor, que es la energía del Padre, es la que da la vida. Un esperma fecunda, un óvulo da vida porque tiene esta faceta, una parte de esta energía. ¿Qué es qué? La chispa de la vida. Sí, la fuerza de la vida. Esta energía se trabaja con la terapia metamórfica. Más allá de la forma metamórfica que hemos dictado ese curso muchas veces. Esa es la energía que se trabaja. La energía pránica, el chi, el ki, es la que nutre, alimenta lo que está da. La una da la vida, la otra la sostiene, la alimenta y la nutre. El prana, el chi, el ki, como quiera decirle, eso es muchas cosas. Casi nadie lo ha sabido definir. Aquí lo hicimos un estudio casi a nivel cuántico, yo que no quise profundizar porque el nivel no daba.
Sí. Esta nutre, alimenta lo que esta da. Son partes de esta, la fuerza del amor, la única ley que sale del absoluto. Y la única hija de Keter. Ese es el dichoso Cristo cósmico, es una fuerza, una energía que está en lo profundo del átomo. Los científicos solo han llegado al bosón de Higgs y al ver el bosón de Higgs vieron la cáscara de la fruta. ¿Qué distancia hay entre la cáscara y la vitamina y proteína? Todavía muy, muy adentro. Y esta es la fuerza de atracción que todo lo jala. Para que estas dos jueguen necesitan un campo. Para que un par de jugadores en fútbol jueguen, aquí está la fuerza de la vida, aquí está el prana. Necesitan un campo donde hacer ese juego. Esa es la tercera. No sé, el que la cogió, la cogió. Estoy hablando. ¿Qué decían antiguamente? No había ni conocimiento ni cerebro para entender eso. Entonces, claro, decían que era la fuerza del amor, le pusieron el nombre de Cristo y le pusieron a esa fuerza un señor, y ese señor ya empezaron a adorarlo. Y entonces todo lo que dicen, es el único salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Todo eso aplica totalmente, pero realmente estamos hablando de fuerzas internas. Entonces, se podría decir que el Cristo cósmico sería la fuerza de la vida, el que mantiene la vida. Él lo es todo, por eso lo dicen, lo es todo. Pero más que una creencia y una filosofía, es una energía. La única energía que emana del Padre universal. Pero estoy hablando del Padre como andrógino de Keter. Porque después vamos a hablar del Padre ya sí, el que es más antropomórfico, que baja en Chesed, pero todavía no hemos llegado allá. Estamos captando ya todo esto que la religión nos decía, y esto ya desde otra forma, desde otro nivel. Guillermo, perdón, ese Cristo en esa forma tan global es lo que la película Estigma quería dejar después de todo. Esa fuerza de Crestos en cada persona, sin tenerla que buscar afuera en una iglesia. Es que el gran mensaje de la película, los que no la han visto vale que la vean, sobre todo al final de la película, que es donde dan la enseñanza. Los últimos 5 minutos dan la gran enseñanza, donde él dice, estos templos, estas catedrales no necesitan, esto lo montó una institución. Solo se necesita entrar adentro, se refiere a esa fuerza. Es lo que acabamos de decir. Es el fuego que sostiene y subyace en el fondo de toda creación. O sea, en lo profundo de cada átomo. Es algo, es una energía. Se le dice fuego porque es un espíritu, el espíritu es fuego, el fuego es amor. ¿Se acuerdan que hablamos y prendemos un fuego? ¿Sí ve el arquetipo? Prendemos un fuego y decimos que ese fuego es el amor, que es el espíritu, pero igual son las pasiones humanas, sí. Y se está hablando de lo que anima, algo que hay dentro. La ciencia llegó al bosón de Higgs, la cabecita apenas, la cascarita, pero eso de ahí para adentro hay mucha cosa, sí. Una pregunta ahora que hablar del fuego. Alquímicamente siempre tiene que haber fuego, ¿sí? Para que haya la transmutación en toda la... Pero no fuego así. El fuego es... El fuego que no quema. El fuego es Pues esto. ese fuego del amor. Es el espíritu, es el amor, es muchas cosas. Por eso ese cuento de que yo me voy a transmutar con una puta que me consigo y le pago, es imposible. ¿Sí me entiende? Ya puede que me mueva el fuego de la pasión, pero ya no va a despertar el fuego del amor. Pues puede suceder, porque conocí una alumna mía, fue una muchachita para sobrevivir, trabajaba en un prostíbulo, y llegó un extranjero y se enamoró de ella y la sacó, tuvo 2 hijos y formó, puede llegar a eso, sí, que ella lo haga por gratitud, puede llegar en un momento, porque parte de los secretos del manuscrito de María Magdalena, que está está en los misterios de Isis, es que la mujer tiene que despertar algo con ese hombre para poder que segregue algo que el hombre pueda coger. No sé si la coge. O sea, simplemente porque, bueno, sí, venga, usted me está pagando y tenga, o porque fue un ratico de pasión y tenga. No, tiene que haber algo ahí para poder que se genere la alquimia, para que se muevan allá sustancias. Si la mujer no llega a sentir algo, por eso uno de los primeros principios en el Tao del amor y el sexo es la satisfacción femenina.
que normalmente no saben los que no son alquimistas. ¿Sí? No es por gusto, no es por nada, sino que es que solo cuando la mujer está en ese nivel segrega algo que el hombre puede coger. ¿Sí ven la trampa? Sí. Entonces, y si muchas veces la mujer está ahí, pero está berraca, está maluca, sí, va a generar eso. Hay alquimia. Sí, y puede que el hombre no eyacule, sí, pero por eso yo siempre he dicho, para poder ganarse el cuerpo de una mujer, primero tiene que ganarse el corazón. Y lo conocí con amigas, o pues conocidas, que las piernas se las abrían a cualquier más fácil, y este no. Este no lo entrega fácil, porque este se asocia con los hijos. ¿Sí ve? Este se asocia con los hijos, este no. Sí, este se asocia hasta con orinar, que es sacar lo que no me gusta. Sí, entonces eso tiene su cuento y eso no es gratuito, o sea, eso forma parte de los secretos de la alquimia. Entonces, el hombre sabio, el alquimista, sabe qué es lo que tiene que conquistarse de una mujer, el cuerpo. Lo consigue hasta por plata. Pero este es muy difícil. Y es de los secretos que el guerrero tiene que aprender. Y es lo más fácil, aunque es muy difícil. Pero bueno, no estamos en alquimia, aunque se cruzan las dos, como los dos hilos pues ahí de la serpiente. Todo esto lo explicaba porque sostiene y mantiene la vida, ¿correcto? Para explicarles eso que le hablé, por eso fue que, como estaba explicando de que esta fuerza es la que sostiene y mantiene la vida, el mismo fenómeno que hablamos, en el rayo de la creación ya lo hablamos a nivel energético para explicar este concepto. El Cristo, Chokmah, el amor, es el fuego que sostiene, mantiene la creación y subyace en el fondo de todo lo que existe. Hasta en el fondo hay una piedra, ¿por qué? Porque ahí hay átomo y es pura energía, y lo que hace que todo se cohesione es la fuerza del amor. Nada que ver con el sentimiento, ya vamos entendiendo que esto no tiene nada que ver con el sentimiento, es energético. Cuando hablamos de que vinimos a encarnar el amor, no es el sentimiento. El sentimiento humano es la cuota inicial para hacer un proceso, ¿correcto? Al hablar del amor estamos hablando de la substancia con B, que cohesiona, es el pegante de la creación. Quinto elemento. El quinto elemento. Muy bien. Dices que el sentimiento es La cuota inicial para poder desarrollar y crear el auténtico amor. O sea que nos enredamos en los sentimientos. Es la gran trampa. Hay que pasar al sentimiento, claro. Pero lo que no, ahora todo el mundo, mire una pareja profundamente enamorados, ¿es por qué? Sentimiento. Y lo que no sabe la trampa, ¿qué es eso? Que el objeto de su enamoramiento es un espejo que le está mostrando vacíos, carencia y proyección de sombra. Entonces te llenas con eso. Y a eso lo llamamos enamoramiento. Base de las relaciones. Y las relaciones se supone que es la base del amor. Para construir el amor. Todo está al revés. Usted se casa... Usted se casa dizque por amor. Es como llega, destapa la olla, no hace la etapa anterior es el noviazgo. Y no la hace, porque si antiguamente sí existía el noviazgo, pero no se hacía, porque usted lo que menos mostraba era lo que hay que mostrar en el noviazgo, la parte oscura, amorosa y cuidadosamente, porque usted no le va a tirar un peo en la cara al otro, no vuelve, sí, pero el pedito en la cama durmiendo se le va a zafar, pero de novio lo ocultó todo, y no me refiero a peos físicos, ese genio, esa depresión, esa bipolaridad, eso que tenés, vos en el noviazgo lo ocultás, te aguantas la rabia, te aguantas eso, y el perfumito, y el besito, y todo este tipo de cosas, y el vacío que me llenó,
no lo noto. Entonces, cuando ya se van entran a la pareja, sí, sale lo que has ocultado y ahí viene el deterioro. Ya soportar y ya esa persona que se veía que era una maravilla terminó mostrando una parte oscura porque en el noviazgo no lo había mostrado. Era bueno que le mostrara el mal genio, lo temperamento. Eso no lo hacemos. En el noviazgo todo eso queda ocultado. Esa era la tarea. Lo que les quiero decir es, la relación de pareja era ¿para qué? No casarme por amor, porque eso es mentira. Enamoramiento. Se casa por enamoramiento, por la mentira del amor. El propósito del amor debería empezar después de que se quiten los calzones. Ahí es donde debe empezar la conquista del amor, la conquista del otro. Para ir hacia el amor tengo que conquistar el dos, tengo que conquistar el femenino. Y la mujer tiene que conquistar el masculino. Si no y eso vendría después. Y empiezan, no. Van es por sus pasiones, sus vacíos, sus carencias, satisfacen el juego y ahí, en el mejor de los casos, quedan 30, 40 años ahí. Al último vuelven hermanitos. No le provocan ni un mal pensamiento, pero se quieren mucho. Sí. Esa no es la tarea, eso fue lo que diseñó el sistema. Para eso no fue eso. Hay una necesidad. Y él quiere a su hermanita que es su pareja ahí y muriéndose de ganas por otro. Matando, siendo infiel con sus instintos. Ojo con eso. Porque cualquiera diría, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ojo con eso. Por eso eso es delicado. A eso viniste. A matar tu espíritu ahí, subyugarlo en una relación. No estoy hablando en contra de la relación, sino que no la estamos usando para crear el amor, que es para lo que es. Mire, cuando de pronto decís que... Terminé hablando más de alquimia hoy que cábala. Que se ocultan ciertas cosas en... Pero es que tienen... ¿Será que es en el necesario? noviazgo. Yo no creo que esas cosas se oculten adrede, porque precisamente dentro de esa magia que es el amor, que tal cosa, de pronto eso no se oculta con intención, sino que no sale. Es cosa del ego. Es cosa del ego, por no ser como soy. Sí, porque a mí me da miedo que me deje. ¿Es el ego? No. Hombre, yo soy temperamental, pero me aguanto esa rabia. Sí, ¿qué debería hacer? Que el otro se dé cuenta. Vea, hay una parejita, se separaron ahora. Eran estudiantes, noviazgos, todo maravilla. Se fueron a vivir juntos, claro. Él era estricto, venía de una mamá que le lavaba hasta los calzoncillos. Sí, entonces se levantaba y eso, mejor dicho, es de los que hasta el trapo de la cocina debía estar aplanchado. A ese nivel. Y ella, que la hija única de una mamá rica, entonces no lavaba ni sus calzones. Ahí ya están separados por eso. Por eso. ¿Sí me entiende? A eso vinimos. Hicimos del matrimonio eso, de la institución matrimonial. Ojo, no estoy en contra de eso. No estoy en contra de las relaciones. Yo, que me he dedicado a desmenuzar los grandes misterios, he encontrado que hay un montón de cosas que están funcionando mal. Mire, yo cuando conocí eso, pero yo nunca conseguí novia. ¿Por qué? Porque yo cuando llegaba con alguien que me gustaba, primero lo que le decía es posible que yo no esté cuando me necesites. De entrada. Te tenés que encargar de vos misma. De entrada. Dígame cuántas de 100 mujeres aceptan eso. Pero yo era sincero conmigo. ¿Sí me entiende? Y eso no lo perciben, ¿sí me entiende? ¿No? Y si le hiciera la lista, se reiría. Sí. No. ¿Por qué? Porque yo trataba de ser fiel a mí mismo. Hay para darle un hijo. Y si no va a estar ese Tarzán ahí, como lo voy a... Estamos entendiendo. ¿Cómo serían las relaciones así? Es decir, te tenés que encargar de vos misma en un todo y por todo. Y puede que cuando más me necesites yo no esté, porque no quiera. Solo voy a estar contigo cuando sea lo que yo más quiera. Dígame cuántas novias pude conseguir. Luego si alguien se hubiera, dije, yo me voy a poner en este reto, vamos a ver. Pero todos nos movemos desde el ego. Primero. Segundo, era pobre. Y no era ningún chayal. Sí. Entonces, imagínense
la angustia existencial en mi adolescencia. No, por dentro algo me clamaba eso. Y por el otro, uno joven con esa libido a 1000. Yo no quiero vivir otra vez ese tiempo. Pero le digo, pues les cuento eso que es muy íntimo, es para que se den cuenta en torno a esto. Eso lo traigo de vidas pasadas. ¿Sí me entiende? Tan lo traigo de vidas pasadas que yo a los 13 años me gustaba una niña. Y yo decía, ¿yo por qué me le tengo que declarar? ¿Por qué no se me declara ella? Dígame cuántos me llegan. Sí, pero era un conflicto interno mío. En ese entonces. Sí, por la década de los 70 lo estamos... Era que estaba desfasado. Si lo Pues ahora se me... Sí. Sí, debiste haber nacido en esta. Por eso, pero es que yo sé que yo nací en un tiempo... Pero por algo el universo hace esas cosas, ¿cierto? Sobreviví, les dije, fue un milagro que haya sobrevivido. Y en Aranjuez, medio de maleos y todo ese tipo de cosas. Un papá ausente porque estaba luchando para traernos comida. Mayor, sí, donde mi mamá para poderme deshacerse de mí me mandaba para la calle. Es que antes sobreviví. El milagro no es que hayas sobrevivido, sino que tus hermanos hayan sobrevivido. Claro, porque ese papá Ahora, estaba bien en la figura paterna. Yo les cuento esto, yo esto normalmente no lo cuento, es para hablarles pues del asunto, correcto, de lo que me preguntaste. Pero va a llegar una época donde los niveles de conciencia van a ser tal que nos vamos a mover. Tu papá estaba ausente del todo. Pues, No, mi papá él trabajaba en un pueblo enviándonos comida, mi mamá aquí luchando con 8 hijos. Entonces antes es muy guapitas, pues. ¿Qué alquimia la que hizo la mamá? No, es que mi mamá me metió a la gnosis y después decía, no sé qué será eso, pero eso es muy bueno porque me lo controló. Eso era lo que ella decía. Sí, eso tiene que ser muy bueno porque me lo controló. Y yo con ese temperamento del diablo que era el que más... Entonces, que eso es otra cosa. En mi árbol genealógico le cuento la historia de mi tío. Todos murieron solos, por allá solos. Y cuando le dijeron, ve, tu mamá murió, no la visité de vivo, la voy a visitar de muerto. Esa era la sangre de mi mamá y de mi familia, sí, de esa línea. Y yo soy el que más me pegaba esa sangre. Yo tengo mi historia ahí, pero bueno, la idea no es contar mi historia. Lo que quiero contar es estas cosas, no porque eso sea un modelo. Sí, yo me había abocado a eso desde la infancia, desde la niñez, sin saberlo. Yo di un grupo de 8, todos los niños son jugando, yo llegaba en mi familia, yo me iba, salíamos por un paseo, yo cogía y me montaba en un árbol a mirarlos a ellos, yo cogía quebrada arriba y aparecía solo a la hora de almuerzo y a la hora de irme, sí, cosas como esas. Pero yo siempre he dicho, lo que es mi primera juventud y mi adolescencia, yo no la quisiera repetir, porque ahora sé por qué es todo eso, lo he entendido, sé a qué venía, cómo el universo me estaba preparando, pero uno sin saberlo. Eso es muy duro. Entonces, las relaciones no están cumpliendo esa tarea, ¿correcto? ¿Ahora qué? Hay una necesidad básica primaria. Hay una necesidad de sexo, hay necesidad de abrazo, de cariño, de afecto. Eso es necesario como dormir, comer, sí. Pero la iglesia cogió eso y lo montó en una propuesta para matar el amor. Nos deberían enseñar eso, sí. O sea, a ser naturales. Y a la niña también, y no bajo la fantasía pues del príncipe azul. Todas las niñas quieren ser cantantes, artistas, y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se levantan? Y después la caída del estrado es muy duro. Sí. Porque vea, póngame a ver, todos, por perfectos que sean, tienen un lunar, tienen cicatrices, tienen cosas que peleamos con eso, contra la belleza. Entonces es un montón de cosas ahí, pues. Volvamos a la cábala más bien. Esta es la fuerza que encarnó el más grande maestro que ha pisado la tierra, Yeshua ben Yesod. Oye, es la fuerza que él encarnó. Igual la puede encarnar cualquiera. Bien Yesod. ¿Con Yesod o Yosef, Ben Yosef. Yeshua ben Yosef. ¿Cómo? Que encarnó al más grande maestro que ha pisado la tierra. Yeshua ben Yosef. El llamado Jesús por nosotros.
En las tradiciones le conoce como Yeshua ben Pandira. Chogma, el Cristo cósmico, el amor como el Hijo único de Dios, ya sí lo estamos entendiendo, que es una fuerza que está en todo. Se expresa en la materia a través de la fuerza y energía solar. Es a través de la fuerza de los soles, que eso se siembra en lo profundo de la existencia. Por eso cortar la luz solar, ¿qué dijimos? La fuerza de la vida. No crea que usted la fuerza de la vida le dio la vida y salió y se fue. Sigue ahí. De hecho, cuando corta la fuerza de la vida es cuando el cuerpo empieza a pudrirse. Yo caí en coma, muerte cerebral, cualquiera cae en coma, muerte cerebral. Pero no empieza a descomponer. ¿Puede durar ahí cuánto? 40 años o más. ¿Por qué no se descompone? Por la fuerza de la vida todavía está ahí. ¿Y cuál es la conexión con la fuerza de la vida? La respiración a través del prana, el prana a través de la respiración. Cortan eso y inmediatamente empieza a descomponerse. ¿Sí ve por qué una persona en coma no se pudre? Porque todavía tiene la conexión con la fuerza de la vida. No está cumpliendo ninguna tarea, o sea, se le dañó la CPU, bueno, pero está, pues, como para entender el concepto de lo que es la fuerza de la vida. Sí. Y eso se hace a través de los soles. Es a través de la luz solar que esta sustancia crística siembra la vida. Es a través de la luz solar que esta sustancia crística siembra la vida. Y sostiene y mantiene la vida. ¿Ya ven por qué los soles han sido asociados al espíritu? No es solo creencia. Han sido asociados a la vida, sí. Y son asociados a Dios y a la luz. Es por eso que brota la semilla y nace la planta. Debido a esa sustancia del logos solar. Logos, vuelve otra vez la palabra logos. Después de logos sigue verbo y después de verbo, digamos, el creador. Porque la palabra Dios se queda corta. Chogma, el Cristo cósmico no es un individuo ni una persona. Aquí es donde logramos entender eso, porque para la gente Cristo es una persona. Y quedaron adorando a Jesús como sustantivo y no como verbo. La canción de Arjona. Jesús verbo, no sustantivo. Sí. Y nos quedamos adorando al Señor Jesús. Que Jesús es el Salvador. Jesús no es el Salvador. El amor sí es el Salvador. El único Salvador del mundo es cuando el amor llega a tu corazón. Mire que se aplica ya la frase. Es una fuerza, una energía universal y cósmica. El Cristo, el Crestos, el Logos, Chogma, que penetra y compenetra todo lo que existe. Ya la ciencia está cerca. Habla del bosón de Higgs como la partícula que da vida a la materia, que da forma a la materia. Y dice que para que el bosón de Higgs exista, hay un campo, que es el campo de Higgs, que lo penetra y compenetra todo, la dichosa matriz divina, que le ha tomado muchos nombres. Ya lo habían dicho los antiguos sabios a su manera, pero no había ciencia, ni cerebro para entender eso. Para que entendamos el concepto de que no hay cerebro para entender eso, sí. Ahora hay ciencia, pero puede no haber cerebro. Usted coja un niñito, bueno, claro que los niñitos de ahora... Hablamos de un niñito del pasado, sí. Porque los de ahora parecen unos genios y ya todo eso. Pero hablemos, y traen otras cosas, pero hablemos de los niños del pasado. Coja una niña de 3 años a explicarle a usted el proceso de la menstruación o de la masturbación o el proceso de un nacimiento de un hijo. ¿Lo entendería? No había cerebro para eso. Así tuviera usted el conocimiento, ¿correcto? Eso para entender, así hay cosas como, no había cerebro, ya sí hay cerebro.
ya el cerebro está en óptimas condiciones. Que lo use o no lo use es otro paseo. Hemisferio izquierdo, que es lo que siempre trabajó la universidad y la escuela. Hemisferio derecho, que es lo que tenemos que trabajar y que se ha venido fortaleciendo mucho desde los 80 para acá. Y después crear el cuerpo calloso. Cuando activa este, que conecta todo, activa todo. Como cuando presiona el botón y activa el cuarto cerebro hacia el desarrollo de la nueva humanidad. Esa luz iluminada que le ve a los santos, arribita de la cabeza. El cuarto cerebro totalmente desarrollado. Ya hay ciencia y tecnología. El sincronotrón es un trabajo de matemática e ingeniería para desarrollar el cuarto cerebro. Pero igual, hay gente que no lo trabaja por ahí, pero trabaja las artes. Todo maestro, toda persona iniciada, en alguna manera ha desarrollado el cerebro. Hemisferio derecho y conecta. ¿Sí? Ahora hay más herramientas, como le digo, desde 2013 para acá han venido nueva caja de herramientas. ¿Que las usas? No las usas, cosa tuya. No es lo mismo, yo voy a aflojar un tornillo y si no tengo la herramienta, puedo tener el conocimiento, me encarto, ¿cierto? Pero si tengo el tornillo, no aflojar un tornillo, yo necesito pegar un cuadro aquí, poner un chazo y después poner un tornillo. Si no tengo la herramienta, me pego una enredada con eso. Pero si tengo la herramienta, en un minutico y ya. Chogma, el hijo, el Crestos cósmico. Se puede expresar a través de cualquier persona que esté preparada, como un Jesús, como un Krishna en India, como una Ahura Mazda en Persia, o como Quetzalcóatl entre las comunidades indígenas americuas. Es una fuerza que no alcanza todavía ya. Ellos pretenden llegar a Buda. Y pueden haber llegado a Buda, yo no sé. Pero Buda está aquí, vean. Chogma está aquí. Perdón, Chogma está aquí. Y Buda está aquí. Lejos. Cuando encarna estos dos, este matrimonio divino, ahí es cuando está Buda. ¿Dónde está? ¿Cómo? La quinta iniciación, La quinta. Típere, pero cuando se fusiona con Budi. Sí. Aquí está Buda, mente iluminada, corazón iluminado, muchos kilómetros arriba. Pero los Dalai Lama y muchos maestros, todos estos hindúes, buscan es ser Buda. Puede que de ahí sigan, pero normalmente, que han llegado, no sé. Ya ellos llegar a ser Buda ya es mucho camino. Y lógico, el primer paso hacia Cristo es, si voy de abajo, tengo que pasar por Buda. Tengo que pasar por la emoción, la energía. Yesod. Yod, emoción. Nexá, mente. Tipered, alma humana. Alma divina, Nexá. Sí. El Padre que es Chesed. Sí. Mire todo el camino que hay que recorrer para llegar todavía, ya después llegar a Binah. ¿Por qué Binah? No lo he tocado. Mientras Chogma hace conocer al Padre, Binah lo manifiesta. Eso lo veo cuando veamos a Binah, que es el Espíritu Divino. El amor y la inteligencia combinados. Sí. Entonces, el Espíritu Divino, por eso Jesús vino y después me dijo, voy, ya hice conocer al Padre, les enviaré el Espíritu Santo. Lo que es el Espíritu Divino, la iglesia lo llamó santo. Sí. Y se los mandó como lenguas de fuego. Solo ahí salieron. Lo que el Cristo muestra, el Espíritu lo manifiesta. Pero eso pues cuando veamos ya toda la Trimurti. O sea que la pregunta es, cuando uno invoca, por decir a Chogma, o es el Cristo interior, ¿a quién está invocando? ¿Cómo funciona? La fuerza única del amor de Dios, del Padre. Pero el Padre andrógino, porque hay un Padre que no es andrógino, que es el de abajo. Chesed. La fuerza. Cuando invocas la fuerza al Cristo, estás invocando la fuerza del amor del Padre. Por eso el Cristo decía, cualquier cosa que pidáis en mi nombre. Pero la gente se quedó con el sustantivo, con Yeshua. Correcto. Y es que la fuerza del amor, lo que pidáis en fuerza del amor, siempre será dado. ¿Qué vas a decir? No, que entonces si yo
soy una emanación, o sea, si cada uno de nosotros somos una emanación de lo divino, en cada uno de nosotros está Chokmah. Todo. Esa emanación sería Chokmah. Por eso está en lo más profundo de cada átomo. Hay una representación en el cuerpo que está en el lado izquierdo. Así, aquí está Keter, aquí está el lado izquierdo, aquí está Binah, aquí está la primera Trimurti. Como representación simbólica, pero como energía está en lo más profundo del átomo, más allá del bosón de Higgs, más allá de donde podamos nosotros concebir. Mejor dicho, cada átomo tuyo funciona por esa fuerza. Están coaccionados. En el cuerpo humano, la triada espiritual estaría ubicada en qué parte del cuerpo. Cabeza es Keter, pero toda la primera Trimurti está en Keter. Lado izquierdo de la cara, Chokmah, lado de Binah. Aquí está la corona. Eso lo vamos a ver. Ya vimos que en la cabeza, pero aquí en Chokmah ya eso es lo que sigue. Cuando un ser humano asimila esta sustancia cósmica en el físico, psicológico y en lo espiritual, se cristifica. Se convierte en un Cristo viviente, en un Salvador y Redentor del mundo. ¿De dónde lo tengo que sacar? Mire lo que dice. Cuando un ser humano asimila esta substancia, con B, substancia, porque es algo que no es así tangible. Lo debe sacar ¿de qué? De lo profundo de cada átomo que lo constituye. Cuando lo saca, la persona se cristifica en lo físico, en lo psicológico, en lo espiritual. Se vuelve en un salvador del mundo, en un redentor del mundo. Por eso es que es el salvador del mundo. Lo único que salva, pero ¿qué salvación? No de la condena eterna. Entiéndase la salvación aquí como un hecho de ¿qué? De conexión directa con el Padre, con el absoluto. No en el concepto de que habla la Iglesia Católica. Es por eso que el gran Maestro Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo se llega al Padre sino a través de mí. ¿Cuál es el camino que hay para llegar al Padre? Solo eso. ¿Cómo puedo llegar al uno? A través del dos. No hay otro camino. Hay otro que es el de Binah, que lo veremos en los senderos, pero es porque son tres en uno. Sí, son tres manifestaciones en uno. Ella, pero cuando dice que cualquier persona que llegue puede llegar a estos caminos, no cualquier persona. Pues cualquiera puede, pero todo lo que está diciendo es que cualquiera que asimile esto, no cualquiera asimila todo eso. Potencialmente. Lo que está diciendo es que cualquier ser humano tiene el potencial para hacerlo. Pero no lo han dicho. Ah, no, y no lo hacemos. Esa es nuestra tarea. Y si no lo hacen esta vida, vendrá otra y vendrá otra, porque hay que hacer el camino. Pero lo que quiere decir es que el ser humano está en la posibilidad de hacerlo. Que fue lo que el Cristo dijo: lo que hago yo lo podéis hacer vosotros. Pero eso se quedó pues muy ahí. Pero, o sea, sí, es verdad lo que tú dices, cualquiera no lo hace. Pero es una manera de la posibilidad que hay, o sea, yo creo que Cristo vino a mostrarnos que él como ser de humanidad, si pudo hacer eso, nosotros también. es que la gran enseñanza del Cristo fue lo que los quitó la Iglesia. La humanización del humano, del Dios. Y antes la Iglesia nos muestra es un Dios tan divino que nunca lo alcanzamos. Cuando era lo contrario, que es lo que plantean en la película de Estigma. Era la humanización. Él jugaba con perros, jugaba con los niños. O sea, era charlatán, mamagallista. Toda esa parte humana no la quitaron. Sí. Igual, ¿no? También. Como humano debía tirarse peos también. Sí. Pero es lo que nos quitaron. Usted no se imagina un santo peyendo, ¿cierto? Sí. No, fue la humanización que nos quitaron, sí. Cuando es lo contrario, lo que venía a mostrarnos era eso, que fue lo que la Iglesia nos quitó. Y nos puso tan pecadores a nosotros, que por mucho que usted se maneje bien, no empata. Entonces, por ese lado no es. Y para terminar, a Chokmah en la Cábala se le atribuye la sabiduría, no el amor, ojo. Siendo el amor del Cristo se le atribuye la sabiduría. En la sabiduría se le atribuye a Chesed, que es una manifestación del que. De eso lo veremos cuando veamos a Chesed. Y en el microcosmos corresponde al lado izquierdo de la cara, lo que les decía. En las cartas del tarot de Marsella está asociado Chokmah. Keter estaba asociado a qué carta? El as. Keter al as.
Y hay 4, oro, copa, espada y bastos, que son 4 palos que se llaman en las cartas del tarot y en las barajas, pero que realmente son los 4 elementos. 4 arquetipos, oro, copa, espada y bastos. En las cartas del tarot de Marsella, Chogma está asociado a los 4, 2. ¿Los qué? Esquelas es el 1. El 1 no es Keter. Y el 2 es Chogma. El 2. Las cartas del tarot de Marsella tienen como arcanos menores los números del as, que es el 1, al 7. Y después del 7 sigue sota, caballo y rey, que son 10 cartas. Porque esto es un curso de tarot y les estoy explicando de dónde viene y cómo pasó. Después, cuando hablemos el tarot de egipcio y el tarot de Marsella, la mutación que hubo, sí, que el uno es espiritual y el otro es psicológico. O sea, viene a ser sota, caballo y rey. No. Chogma es el 2. Los 4, 2. El 2 de oros, el 2 de copa, el 2 de espada. Chogma es los 4, 2. Mientras Keter son los 4 ases. Son 4 niveles. Por eso son 4. Porque son 4 niveles. Después lo veremos que son 4 niveles. Y ahí seguiremos la próxima semana Binah. Los 4, 2 son los asociados a Chogma. En la baraja de Marsella. Porque vamos hacia el tarot. Oro, copa, espada, ¿cuál es el otro? Y bastos. Y es bueno que reflexionen sobre esos arquetipos. Y jugando, si jugaron tute, todas las cosas, ¿cuál vale más? Entre un 2 de copa, un 2 de oro, ¿cuál es? Todo eso te da enseñanza. Si alguna vez jugamos, eso tenía, porque vale más unos que otros. Sí. Pero eso tiene su cuento. Entendiendo desde el juego, podemos entender la esencia espiritual del asunto. Muchas gracias. Recuerden que hoy hay meditación de luna llena de Virgo. En segunda cámara. Los virgones, hoy es un día en luna llena de o los virgos. ¿Qué va a decir? Que Tiene segunda cámara. hay luna llena. Igual allá hay gente que se reúne. Si quiere luna llena o si quiere la segunda cámara. Las dos cosas están.